La reforma agraria en Chile. Fue un proceso histórico que marcó profundamente la estructura social, económica y política del país. Aunque la reforma agraria propiamente dicha se implementó en la segunda mitad del siglo XX, es importante entender los antecedentes históricos y las condiciones que la hicieron necesaria. A continuación, se ofrece una descripción detallada de la reforma agraria en Chile, cubriendo sus antecedentes, desarrollo, implementación y consecuencias. Antecedentes históricos. Desde la época colonial, la propiedad de la tierra en Chile estuvo altamente concentrada en manos de una pequeña élite terrateniente. Durante el periodo colonial, la corona española otorgó grandes extensiones de tierra a encomenderos y colonos que contribuían al asentamiento y la colonización. Estas tierras se consolidaron en grandes haciendas que dominaron el paisaje rural chileno, dejando a la mayoría de la población campesina sin acceso a la propiedad de la tierra. La estructura de propiedad de la tierra se mantuvo prácticamente sin cambios durante gran parte del siglo XIX y principios del XX. Las haciendas funcionaban como unidades autosuficientes donde los campesinos trabajaban en condiciones precarias, muchas veces bajo formas de servidumbre. La falta de acceso a la tierra por parte de los campesinos limitaba su capacidad de mejorar sus condiciones de vida y perpetuaba la desigualdad social. La concentración de la tierra en manos de unos pocos propietarios también tuvo implicaciones sociales y políticas. A medida que Chile se modernizaba, especialmente a partir del siglo XX, la presión para una redistribución más justa de la tierra creció. La industrialización, la urbanización y el crecimiento de una clase media urbana comenzaron a poner en cuestión la legitimidad de un sistema agrario tan concentrado y poco productivo. El malestar social en el campo se tradujo en movimientos de protesta y demandas por parte de los campesinos, quienes exigían una mayor participación en los beneficios económicos y el acceso a la propiedad de la tierra. Los sindicatos campesinos y otras organizaciones comenzaron a tomar fuerza, y la cuestión agraria se convirtió en un tema central del debate político en Chile. Primera fase de la reforma agraria. Gobierno de Jorge Alessandri, 1958 a 1964. El primer intento serio de reforma agraria en Chile comenzó bajo el gobierno de Jorge Alessandri, 1958 a 1964. Aunque Alessandri era un político conservador, reconoció la necesidad de abordar el problema de la concentración de la tierra para evitar un mayor malestar social. En 1962, se promulgó la Ley de Reforma Agraria, Ley 15.020, que establecía un marco legal para la expropiación y redistribución de tierras. Sin embargo, la reforma agraria de Alessandri fue limitada en su alcance y efectividad. La ley permitía la expropiación de tierras, pero solo en casos de propiedades mal administradas o subutilizadas. Además, el proceso de expropiación fue lento y enfrentó una fuerte resistencia de los terratenientes, que utilizaron su poder político y económico para frenar las expropiaciones. Durante el gobierno de Alessandri, se expropiaron aproximadamente 20.000 hectáreas de tierra, una cifra modesta en comparación con la magnitud del problema agrario en Chile. La reforma no logró cambiar significativamente la estructura de propiedad de la tierra ni mejorar las condiciones de vida de la mayoría de los campesinos. Sin embargo, sentó un precedente importante y puso el tema de la reforma agraria en el centro del debate político. Segunda fase de la reforma agraria. Gobierno de Eduardo Frei Montalva, 1964 a 1970. El gobierno de Eduardo Frei Montalva, que asumió en 1964, representó una etapa más ambiciosa de la reforma agraria. Frei, líder del Partido Demócrata Cristiano, lanzó su programa de Revolución en Libertad, que incluía la reforma agraria como una de sus principales políticas. La reforma de Frei buscaba hacer una transformación estructural profunda que no solo redistribuyera tierras, sino que también modernizara el sector agrícola y promoviera la justicia social. En 1967, se aprobó una nueva ley de reforma agraria, Ley 16.640, que amplió considerablemente las facultades del Estado para expropiar tierras. Esta ley permitía la expropiación de propiedades que superaran un determinado límite de tamaño, independientemente de su estado de productividad. La idea era redistribuir la tierra a los campesinos y, al mismo tiempo, mejorar la eficiencia agrícola mediante la modernización de las técnicas de cultivo y la organización de cooperativas.
El gobierno de Frei también creó la Corporación de Reforma Agraria, CORA, para supervisar el proceso de expropiación y redistribución de tierras. La CORA jugó un papel central en la implementación de la reforma, estableciendo criterios para la expropiación y coordinando la distribución de la tierra a los beneficiarios. Durante el gobierno de Frei, se expropiaron alrededor de 3.500 propiedades agrícolas, lo que representó aproximadamente 4 millones de hectáreas. Este fue un avance significativo en comparación con la reforma bajo Alessandri, y permitió que miles de campesinos accedieran a la propiedad de la tierra. Tercera fase de la reforma agraria. Gobierno de Salvador Allende, 1970 a 1973. El gobierno de Salvador Allende, líder de la coalición de Izquierda Unidad Popular, llevó la reforma agraria a su fase más radical. Allende llegó al poder en 1970 con un programa de transformaciones profundas, y la reforma agraria fue una de sus principales prioridades. El objetivo de Allende era acelerar y profundizar el proceso de expropiación de tierras, en un esfuerzo por romper con la estructura latifundista y promover un modelo económico más equitativo. Bajo el gobierno de Allende, el proceso de expropiación se aceleró drásticamente. Se expropiaron más de 5.800 propiedades, cubriendo alrededor de 6.4 millones de hectáreas. Esto representó más del 40% de la tierra cultivable en Chile. La reforma de Allende no solo redistribuyó la tierra a los campesinos, sino que también promovió la creación de cooperativas y la participación directa de los campesinos en la gestión de las tierras. La reforma agraria de Allende se llevó a cabo en un contexto de creciente polarización política y social. La expropiación masiva de tierras generó una fuerte resistencia por parte de los terratenientes, que vieron en la reforma una amenaza a sus intereses. Al mismo tiempo, las organizaciones campesinas y los movimientos de izquierda presionaban para una reforma aún más rápida y radical. El proceso de reforma también estuvo marcado por conflictos violentos entre campesinos y terratenientes, así como por enfrentamientos entre partidarios y opositores del gobierno de Allende. La polarización política culminó en el golpe de Estado de 1973, que derrocó a Allende y puso fin a su programa de reformas. La Contrarreforma. Gobierno militar, 1973 a 1990. Tras el golpe de Estado de 1973, la dictadura militar encabezada por Augusto Pinochet inició un proceso de contrarreforma, desmantelando gran parte de lo que se había logrado durante los gobiernos anteriores. La Junta Militar devolvió una parte significativa de las tierras expropiadas a sus antiguos propietarios y privatizó gran parte de las tierras que habían sido entregadas a cooperativas y campesinos. La contrarreforma buscaba revertir las políticas redistributivas y restablecer un modelo económico basado en la propiedad privada y la liberalización del mercado. El proceso de devolución de tierras fue acompañado por una represión sistemática de las organizaciones campesinas y los movimientos sociales que habían apoyado la reforma agraria. La privatización y liberalización del sector agrícola llevaron a la modernización y tecnificación de la agricultura, con un enfoque en la producción para la exportación. Este proceso impulsó el crecimiento del sector agrícola, pero también profundizó las desigualdades en el campo. Gracias por ver el video. No te olvides de dar like y suscribirte al canal. Nos ayudarías muchísimo.